Son las 4:47 de la madrugada. La ciudad entera duerme. No hay coches en la calle, no hay notificaciones parpadeando, no hay voces, no hay ruido. Solo un silencio denso, casi sagrado. Y en medio de esa oscuridad hay un hombre que ya tiene los ojos abiertos. No lo despertó una alarma que odia, no lo arrastró la obligación. Se levantó porque comprendió algo que la inmensa mayoría de los hombres jamás llegará a entender en toda su vida. Las batallas que de verdad deciden tu destino no se libran a plena luz del día, se libran cuando nadie te está mirando. Bienvenido, amigo, y déjame decirte algo desde el primer segundo. Si has llegado hasta aquí, a este vídeo, a esta hora, no es casualidad. Algo dentro de ti ya sospecha que la forma en que vive la mayoría no es para ti. Durante años me he dedicado a estudiar de cerca al hombre Sigma, a ese lobo solitario que construye imperios sin hacer ruido, que gana sin pedir permiso y que avanza mientras todos los demás apenas sobreviven. Y te aseguro una cosa con absoluta certeza: su verdadero secreto no está en lo que hace cuando el mundo lo observa. Su poder se forja en esas horas prohibidas, en esa madrugada silenciosa en la que el resto de la humanidad se rinde y se entrega al sueño. Piénsalo bien por un momento. Mientras el 99% de las personas duerme para simplemente recargar y sobrevivir un día más de la misma rutina de siempre, el Sigma ya está en pie, construyendo en absoluto sigilo la ventaja que lo volverá imparable. No compite en la misma carrera que los demás, porque juega en un horario en el que nadie más se atreve siquiera a presentarse. Y esa, amigo mío, es la definición misma de una ventaja injusta: hacer, en silencio y sin testigos, lo que los demás ni se imaginan que se puede hacer. Hoy voy a abrirte de par en par esa rutina sigilosa. Voy a mostrarte, uno por uno, los 7 movimientos exactos con los que este hombre gana terreno mientras el mundo entero duerme. Y quiero advertirte algo antes de empezar. Esto no son truquitos bonitos de libro de autoayuda. No son frases motivacionales para sentirte bien 5 minutos y olvidarlas mañana. Son comportamientos contraintuitivos, casi invisibles, incómodos para muchos, que separan a los depredadores de las presas. Vas a escuchar ejemplos concretos, situaciones reales, y muy probablemente, en más de un momento, vas a reconocer con incomodidad por qué hasta ahora siempre ibas un paso por detrás. Pero antes de sumergirnos en las sombras, déjame pedirte algo, y con un motivo de peso. Suscríbete ahora mismo a Hombre Sigma Oficial y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué te lo pido con tanta insistencia? Porque lo que estás a punto de escuchar es solo la punta del iceberg. Aquí, cada semana, desciframos las estrategias que la manada jamás conocerá, las que nadie te va a contar en otro sitio, y sería un auténtico error abandonar tu transformación a medias justo ahora, precisamente cuando estás a punto de despertar al depredador silencioso que llevas dentro y que lleva demasiado tiempo dormido. Este canal es la guarida, y la puerta está abierta solo para quien se atreve a entrar. Así que respira hondo. Baja el volumen del mundo y acompáñame, porque vamos a entrar juntos en esas horas oscuras donde de verdad se decide todo. 1. La soledad estratégica de la madrugada. Empecemos por el cimiento de todo, amigo, porque sin esta primera pieza el resto del edificio se derrumba. El hombre Sigma ha convertido la soledad de la madrugada en su cuartel general, en su búnker privado, en ese territorio sagrado donde absolutamente nadie puede alcanzarlo. Mientras el mundo entero duerme, él está completamente solo, y aquí está lo que casi nadie comprende. Esa soledad no es un castigo que sufre, es el mayor privilegio que posee. Déjame explicártelo con un ejemplo que vas a reconocer al instante. Imagina a 2 hombres que trabajan en la misma empresa, con el mismo puesto, el mismo sueldo,
la misma inteligencia y las mismas oportunidades. Sobre el papel, son idénticos. El primero se despierta a las 7:30, tarde y con prisa. Agarra el móvil todavía en la cama y antes de haber pensado un solo segundo en sí mismo, ya está respondiendo mensajes ajenos, absorbiendo urgencias que no son suyas y reaccionando al caos del día. El segundo, el Sigma, a esa misma hora ya lleva más de 2 horas despierto, ya ha pensado con claridad, ya ha planificado su jornada, ya ha avanzado en el proyecto personal que un día lo sacará de esa oficina. Y lo más impresionante es que ni una sola persona en el planeta sabe lo que ha hecho. ¿Quién crees que va ganando la partida al cabo de 5 años? La respuesta cae por su propio peso, y aquí está la clave que la inmensa mayoría jamás descubre. La madrugada es el único momento del día en el que nadie te pide absolutamente nada. No hay jefes exigiendo, no hay familia reclamando tu atención, no hay teléfono vibrando, no hay ruido, no hay obligaciones aplastándote. Es un espacio virgen, limpio, sin una sola interrupción, donde tu mente alcanza una claridad que durante el bullicio del día es sencillamente imposible de conseguir. El Sigma sabe algo que tú deberías grabarte a fuego. Una sola hora de esa madrugada silenciosa vale por 10 horas del ruido diurno. En esas horas no lo interrumpe nadie, y por eso rinde como nadie. Pero presta mucha atención, porque esto es fundamental. No confundas esto con levantarse temprano por moda, por postureo o para presumirlo en las redes sociales. El Sigma no madruga para contarlo ni para que lo aplaudan. Lo hace porque ha entendido en lo más hondo de su ser que la soledad estratégica es exactamente el lugar donde se construye al hombre que después el mundo verá triunfar. Nadie ve esas madrugadas, nadie las celebra, no hay testigos. No hay likes, no hay reconocimiento, y precisamente por eso funcionan. Porque lo que se forja en la soledad absoluta es lo único que nadie te puede quitar. Piénsalo así. El hombre común le tiene pánico a estar solo. Necesita ruido constante para no escucharse a sí mismo. El Sigma busca esa soledad como un tesoro, porque sabe que en ella se encuentra consigo mismo, con sus verdaderos objetivos y con la versión de sí que está decidido a construir. La soledad de la madrugada no lo debilita, lo afila. 2. El despertar antes que el mundo. Ahora bien, levantarse temprano es apenas la mitad de la ecuación. Lo verdaderamente demoledor, lo que de verdad marca la diferencia, es cómo despierta el hombre Sigma, porque él no simplemente abre los ojos y arranca el día, él toma el control absoluto de sus primeras horas antes de que el caos del mundo tenga la más mínima oportunidad de tocarlo. Piénsalo con detenimiento, porque esto lo hacemos mal casi todos. El hombre común abre los ojos, y lo primerísimo que hace es meter el mundo entero dentro de su cabeza. Agarra el teléfono todavía medio dormido, ve las malas noticias, lee los mensajes cargados de exigencias, absorbe las emergencias de otras personas, se compara con vidas ajenas en una pantalla y sin darse cuenta ha entregado su mente a los demás antes de haberse pertenecido a sí mismo ni un solo minuto. Ha empezado el día reaccionando en lugar de decidiendo, y una ley implacable de la vida dice que quien reacciona siempre, siempre va por detrás de quien decide. El Sigma hace exactamente lo contrario, y lo hace con una disciplina de hierro. Sus primeras horas son intocables, son sagradas y son enteramente suyas. No revisa el móvil, no consume las emociones ni las urgencias de nadie. Primero se ocupa de su cuerpo, después de su mente, después de sus objetivos del día, y solo cuando ya es dueño y señor absoluto de sí mismo, permite que el mundo exterior entre en su vida. Es una diferencia que parece sutil, casi tonta, pero que a lo largo de los años lo cambia absolutamente todo.
Déjame darte un ejemplo práctico que puedes empezar a aplicar mañana mismo, sin excusas. En lugar de mirar la pantalla al despertar, dedicas los primeros 60 minutos exclusivamente a ti. Un vaso de agua para reactivar el cuerpo, algo de movimiento físico para despertar de verdad, unas páginas de una lectura que te fortalezca la mente y un plan claro y por escrito del día que estás a punto de conquistar. Parece pequeño, ¿verdad? Parece casi insignificante. Pero repite ese mismo ritual durante 365 días seguidos y te convertirás en una persona radicalmente distinta de aquella que cada mañana empieza ahogándose y reaccionando a las urgencias de todos, menos las suyas. Porque despertar antes que el mundo no es solo una cuestión de reloj ni de disciplina física. Es una declaración de guerra silenciosa contra la mediocridad. Es plantarte firme y decirle al universo entero: yo decido cómo empieza mi día, y por lo tanto yo, y nadie más que yo, decido cómo se construye mi vida. Y quien domina sus mañanas, amigo, termina dominando su destino. 3. El silencio como arma secreta. Y hablando de dominio, entramos ahora en uno de los comportamientos más incomprendidos y más poderosos del hombre Sigma, su relación con el silencio. Porque mientras el mundo entero grita, publica, opina sin parar y necesita desesperadamente que lo escuchen, el Sigma calla, y en ese silencio esconde un poder que la inmensa mayoría de las personas jamás sabrá siquiera reconocer, mucho menos manejar. Fíjate en un patrón que, una vez lo veas, ya no podrás dejar de ver. Las personas más inseguras del mundo son casi siempre las que más necesitan hablar, contar sus planes a todos, anunciar a los cuatro vientos lo que van a hacer mucho antes de haberlo hecho. Buscan validación, aplausos por adelantado, ese subidón instantáneo de que otros les digan: ¡qué grande eres! ¡Qué valiente! Y sin darse cuenta, en ese preciso momento, ya han gastado toda la energía del proyecto en la simple fantasía de contarlo. El Sigma detecta esto a kilómetros de distancia y hace exactamente lo opuesto. Guarda un silencio total sobre sus planes y deja que sean los resultados, y solo los resultados, los que hablen por él cuando llegue el momento. Imagina de nuevo esa madrugada silenciosa de la que venimos hablando. Mientras el Sigma trabaja en algo verdaderamente grande, en un proyecto que podría cambiarle la vida, no siente ni la más mínima necesidad de contárselo a nadie. No lo publica en ninguna parte, no lo suelta en la comida familiar, lo lanza indirectas para que le pregunten. Trabaja en silencio, avanza en silencio, acumula en silencio, y un buen día, cuando el resultado es tan innegable que salta a la vista de todos, el mundo entero se queda perplejo preguntándose cómo diablos lo consiguió sin que nadie se enterara. Esa es la magia pura del silencio. Multiplica el impacto y desarma a los envidiosos, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de sabotearlo. Pero hay una capa todavía más profunda aquí, y quiero que te la lleves. El silencio no es solo una herramienta estratégica hacia afuera, también lo es, y sobre todo, hacia adentro. En un mundo diseñado con precisión quirúrgica para bombardearte con ruido constante y robarte cada segundo de atención, el hombre que es capaz de sentarse a solas, en total silencio, sin una sola distracción, y simplemente pensar con calma, ese hombre posee una ventaja mental sencillamente brutal sobre el resto. Porque en el silencio, y solo en el silencio, nacen las mejores ideas, las decisiones más lúcidas y las estrategias que después el mundo confundirá con genialidad o con suerte. Grábate esta verdad, amigo: el que habla mucho gasta su energía y descubre sus cartas. El que calla, la acumula y guarda sus cartas para el momento exacto. Y el Sigma la acumula toda, en absoluto sigilo, para el instante preciso en que de verdad importa.
El silencio no es vacío. En sus manos, el silencio es un arma. 4. La disciplina invisible que nadie aplaude. Llegamos ahora al corazón silencioso de todo el sistema, porque nada de lo anterior sirve de nada sin este cuarto pilar. La disciplina invisible, esa que se practica cuando no hay absolutamente nadie mirando, cuando nadie va a felicitarte, cuando podrías rendirte esta misma noche y ni una sola persona en el mundo se enteraría jamás. Aquí está la gran diferencia entre la motivación y la disciplina, y necesito que la entiendas hasta la médula, porque en ella se juega tu futuro. La motivación es esa emoción bonita y traicionera que aparece un lunes por la mañana llena de promesas y te abandona sin avisar el martes por la tarde. Depende del estado de ánimo, del clima, de si dormiste bien, de si alguien te dijo algo bonito. Es una llama que se apaga con el primer viento. La disciplina, en cambio, no siente absolutamente nada, y ahí reside toda su fuerza. La disciplina se levanta a las 5 de la mañana, esté motivada o no lo esté. Hace lo que tiene que hacer, llueva, truene, o el cuerpo entero suplique quedarse bajo las sábanas. El Sigma aprendió hace mucho a no vivir de la motivación, porque es esclava del ánimo. Vive de disciplina, porque la disciplina es libre. Y lo verdaderamente peligroso de esta disciplina es que sus resultados son invisibles a corto plazo, y por eso engaña a los débiles. Piénsalo con frialdad. El hombre que se salta el entrenamiento hoy no ve ninguna consecuencia mañana. El que come mal esta noche no engorda al amanecer. El que aplaza su proyecto para más adelante no fracasa de inmediato. Sigue con su vida como si nada. Los resultados de la indisciplina tardan años en manifestarse. Y precisamente por eso la inmensa mayoría cae en la trampa. Confunden la ausencia de castigo inmediato con la ausencia de consecuencias. El Sigma no. El Sigma respeta el proceso invisible con una fe casi religiosa. Sabe que cada pequeña acción sin testigos es un ladrillo silencioso en una muralla que dentro de 5 años será sencillamente imposible de derribar. Te pongo un ejemplo muy concreto que lo deja todo claro. 2 hombres deciden el 1 de enero ponerse en forma. El primero necesita que alguien lo vea, que le den likes, que lo animen constantemente. Necesita público. En cuanto nadie aplaude, en cuanto el frío aprieta y la novedad se apaga, abandona en la segunda semana de febrero. El segundo entrena solo, en silencio, en la madrugada, sin contárselo a nadie, sin esperar el más mínimo reconocimiento, día tras día tras día. Cuando llega diciembre, son 2 personas físicamente irreconocibles, 2 mundos distintos. Y la única diferencia, la única, fue la disciplina que absolutamente nadie vio. Así que interioriza esto de una vez. Nadie va a aplaudirte por las cosas correctas que haces en secreto. Nadie. Acostúmbrate a esa soledad. El aplauso, si acaso llega al final del camino. Y para entonces, curiosamente, ya no lo necesitarás, porque el hombre en que te habrás convertido valdrá mucho más que cualquier aplauso. 5. El trabajo profundo en las sombras. Con esa disciplina como motor incansable, el hombre Sigma hace algo que en plena era de las distracciones se ha convertido casi en un superpoder reservado a unos pocos. El trabajo profundo. Concentración total, absoluta, sin una sola interrupción, en la oscuridad de esas horas en las que nadie lo molesta ni le disputa la atención. Vivimos en una época en la que la atención humana está hecha añicos, fragmentada en 1000 pedazos diminutos. La persona promedio no aguanta ni 3 minutos sin girar la cabeza hacia el teléfono. Salta de una pestaña a otra, de un mensaje al siguiente, de un video corto a otro más corto todavía, y al final de la jornada se ha movido muchísimo.
Ha estado ocupadísima, ha vivido con una sensación agotadora de estar siempre haciendo algo, pero no ha avanzado en nada que de verdad importe. Es puro ruido disfrazado hábilmente de productividad. Es agotamiento sin resultado. Y el Sigma le ha declarado una guerra sin cuartel a ese caos. Cuando el Sigma se sienta a trabajar en la madrugada, entra en un estado de concentración que casi da respeto. El teléfono lejos, en otra habitación, en modo avión. 0 notificaciones, 0 pestañas abiertas, 0 personas que puedan interrumpirlo. Solo él y la tarea más importante de todas, esa que de verdad mueve la aguja de su vida hacia adelante. Y en apenas 2 horas de ese trabajo profundo produce más y de mejor calidad que la mayoría de la gente en una semana entera de distracción constante y multitarea inútil. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. No es que el Sigma tenga más horas al día que tú. Tiene exactamente las mismas 24. La diferencia es que sus horas, por la profundidad con que las vive, valen infinitamente más. Déjame aterrizarlo con un ejemplo que te va a doler un poco, porque todos hemos estado en el lado equivocado de esta historia. Imagina a alguien que quiere aprender una habilidad nueva que le cambiaría por completo la vida. Un idioma, programación, inversiones, oratoria, lo que sea. El hombre común lo intenta en sus ratos libres, entre distracción y distracción, con el móvil al lado, y a los 3 meses no ha avanzado prácticamente nada, y termina culpando a su falta de talento. El Sigma, en cambio, le dedica 90 minutos de concentración absoluta e ininterrumpida cada madrugada, sin una sola excepción. A los 6 meses domina algo que a la mayoría le llevaría años o que directamente nunca lograrían, porque la profundidad siempre, absolutamente siempre, le gana la partida a la dispersión. Grábate esto en piedra. No ganas por trabajar más horas ni por parecer más ocupado. Ganas por trabajar en las sombras, en total profundidad, sin que nada ni nadie tenga permiso para fragmentar tu atención. En un mundo de mentes dispersas, la concentración profunda es el nuevo lujo, la nueva riqueza. Y el Sigma es uno de los poquísimos que sabe, y está dispuesto a pagar su precio. 6. La mente que se entrena mientras otros descansan. Pero el hombre Sigma sabe perfectamente que el cuerpo y las tareas no lo son todo. Existe un campo de batalla mucho más decisivo, uno que el hombre común descuida por completo durante toda su vida: la mente. Y mientras los demás desconectan el cerebro cada noche para consumir entretenimiento vacío que los adormece, el Sigma la entrena en esas horas silenciosas con la misma seriedad y constancia que un atleta de élite entrena su cuerpo para una final olímpica. Aquí hay una verdad incómoda que necesitas escuchar aunque no te guste. La inmensa mayoría de las personas alimentan su mente con auténtica basura sin ni siquiera darse cuenta de lo que están haciendo. Horas y horas diarias de contenido que no aporta absolutamente nada. Noticias diseñadas para generar miedo y mantenerte enganchado. Chismes, negatividad, comparaciones tóxicas con vidas ajenas y falsas. Y después, agotados por dentro, se preguntan con sincera extrañeza por qué se sienten tan ansiosos, tan dispersos, tan vacíos y tan perdidos. El Sigma es tremendamente selectivo, casi despiadado, con lo que permite entrar en su cabeza, porque ha entendido una ley que los demás ignoran. La mente es un jardín, y todo lo que siembras en ella, tarde o temprano, crece y da fruto, sea veneno o sea medicina. En sus horas de soledad, mientras el resto del mundo se apaga frente a una pantalla, el Sigma se dedica a fortalecer deliberadamente su mundo interior. Lee cosas que lo desafían y lo incomodan en lugar de cosas que solo lo entretienen.
Reflexiona sobre sus propios errores, sin castigarse, pero sin engañarse. Visualiza con detalle al hombre en el que está decidido a convertirse. Se prepara mentalmente, con anticipación, para los golpes que sabe con certeza que la vida terminará por traerle. No comete el error del común, que solo trabaja su mente cuando ya está hundido. El Sigma la entrena en calma, de forma preventiva, igual que un guerrero sabio afila su espada mucho antes de la batalla, jamás en mitad de ella. Déjame darte un ejemplo práctico y potente que lo demuestra todo. Ante un problema grave, inesperado, de esos que te golpean sin aviso, el hombre común entra en pánico. Se deja arrastrar por la emoción y toma decisiones pésimas, movido por el miedo y la desesperación. Decisiones de las que después se arrepentirá durante años. El Sigma, que lleva mucho tiempo entrenando su mente cada madrugada en soledad, hace algo que a los demás les parece casi sobrehumano. Respira, toma distancia, observa la situación con frialdad estratégica y responde con lógica serena justo en el momento en que todos los demás se derrumban a su alrededor. Y aquí está lo importante que debes entender. Esa serenidad bajo presión no es un don mágico con el que nació. Es un músculo, uno que entrenó en silencio, madrugada tras madrugada, mientras el resto del mundo simplemente descansaba y se dejaba llevar. Recuérdalo siempre. Una mente entrenada es exactamente la diferencia entre dirigir tu propia vida con firmeza o ser arrastrado por ella como una hoja en el viento. Y esa mente, esa fortaleza interior, no se forja jamás en el ruido y las prisas del día. Se forja en el silencio de esas horas en las que otros simplemente se apagan. 7. La ventaja que se acumula en silencio. Y así, amigo, llegamos al séptimo movimiento, el que le da sentido y coherencia a todos los anteriores, el gran secreto que se esconde detrás de toda la rutina sigilosa del hombre Sigma, la ventaja que se acumula en silencio. Porque nada de todo lo que hemos visto hasta ahora produce resultados de un día para otro. Y ahí, exactamente ahí, en esa aparente lentitud, reside todo su poder devastador. Deja que te presente el concepto más importante de todo este vídeo, uno que si de verdad lo interiorizas puede cambiar el rumbo de tu existencia, el interés compuesto aplicado a la vida. Todo el mundo entiende, más o menos, que el dinero crece de forma exponencial con el paso del tiempo, que una pequeña cantidad invertida con constancia se convierte en una fortuna décadas después. Pero muy pocos, poquísimos, comprenden que tus hábitos funcionan exactamente igual. Cada madrugada en la que te levantas, cada sesión de trabajo profundo, cada acto minúsculo de disciplina invisible parece, por sí solo y aislado, completamente insignificante, casi ridículo. Pero no lo está. Se suma, se acumula, se multiplica sobre sí mismo día tras día. Y llega un punto, más adelante en el camino, en el que la ventaja acumulada es tan monstruosamente grande que ya nadie puede alcanzarte, por mucho que corra, por mucho que lo intente. Piensa de nuevo en dos hombres, pero ahora a lo largo de 5 años completos. El primero vive al día, reaccionando a lo que llega, distraído, disperso, esperando eternamente esa motivación que casi nunca aparece y que cuando aparece no dura. El segundo, el Sigma, avanza apenas un 1% cada día, en silencio, sin ruido, sin prisa. Al principio, durante el primer mes, son casi idénticos, indistinguibles el uno del otro. Si los pusieras lado a lado no sabrías decir quién es quién. Pero al cabo de 5 años, la brecha entre ambos ya no es una diferencia, es un abismo insalvable. Uno sigue exactamente donde empezó, quizá incluso peor, quejándose de su mala suerte. El otro se ha convertido en alguien a quien la gente admira y envidia sin llegar a entender cómo lo logró. Y la respuesta, la única respuesta verdadera, siempre fue la misma:
Acumuló ventaja en silencio, un día tras otro, sin rendirse jamás, cuando nadie lo veía. Esta es exactamente la razón por la que el hombre Sigma nunca tiene prisa y nunca siente la necesidad de presumir de nada. Él sabe algo que le da una paz interior enorme, una calma que los demás confunden con arrogancia. El tiempo está de su lado. Mientras los demás buscan atajos desesperados, golpes de suerte, éxitos explosivos de la noche a la mañana que se desvanecen igual de rápido, él simplemente sigue construyendo en las sombras, con una serenidad inquebrantable, confiando plenamente en que las matemáticas del esfuerzo silencioso jamás, bajo ninguna circunstancia, fallan. Así que quédate con esta gran lección, la que resume todo lo que hemos recorrido hoy. No necesitas ganar hoy. No necesitas el golpe maestro ni el éxito instantáneo. Necesitas ganar todos los días un poquito, en silencio, con disciplina, sin que nadie lo vea ni lo aplauda, hasta que un día, sin previo aviso, el mundo entero despierte y descubra, atónito, que ya es demasiado tarde para siquiera intentar alcanzarte. Y aquí lo tienes, amigo. 7 movimientos. 7 piezas de una misma rutina sigilosa que cuando se unen construyen a un hombre imparable, la soledad estratégica de la madrugada, el despertar antes que el mundo, el silencio como arma, la disciplina invisible que nadie aplaude, el trabajo profundo en las sombras, la mente que se entrena mientras otros descansan, y la ventaja que se acumula en silencio, día tras día, hasta volverse imposible de alcanzar. Ninguno de estos comportamientos es espectacular por sí solo. Ninguno te dará resultados mañana, pero juntos, repetidos con constancia cuando nadie te mira, lo cambian absolutamente todo. Ahora quiero que te detengas un segundo y seas brutalmente honesto contigo mismo. Mientras escuchabas cada capítulo, algo dentro de ti reconoció la verdad, ¿verdad? Reconociste esas mañanas que empezaste reaccionando al móvil en lugar de decidiendo. Reconociste esos proyectos que anunciaste en voz alta y nunca terminaste. Reconociste esas noches perdidas en ruido vacío mientras tu verdadero potencial dormía olvidado. No te lo digo para que te castigues. Te lo digo porque ese reconocimiento incómodo es exactamente el primer paso. Nadie despierta al depredador que lleva dentro sin antes mirar de frente al hombre dormido que ha sido. Y ahora llega la pregunta del millón, la única que de verdad importa. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque puedes hacer lo que hace la inmensa mayoría, lo más cómodo, lo más fácil, asentir con la cabeza. Sentirte inspirado durante 5 minutos, cerrar el vídeo y volver mañana a la misma vida de siempre, a la misma madrugada desperdiciada, a la misma manada. O puedes hacer lo que hace el Sigma, poner el despertador 1 hora antes esta misma noche. Empezar, en silencio, sin contárselo a nadie. Hoy, el estilo de vida Sigma no es para todos y sería deshonesto decirte lo contrario. Exige coraje para levantarte cuando el cuerpo suplica quedarse. Exige disciplina para seguir cuando nadie aplaude. Exige paciencia para confiar en una ventaja que tarda años en hacerse visible. Pero si estás dispuesto a abrazar estas 7 extrañezas, te espera algo que la mayoría jamás probará. La libertad de construir tu vida en tus propios términos, a tu propio ritmo, sin pedirle permiso a nadie. Y aquí es donde entras tú y donde entra este canal. Si de verdad quieres despertar a ese hombre y no dejar que esta chispa se apague como tantas otras veces, suscríbete ahora mismo a Hombre Sigma Oficial y activa la campana de notificaciones. Y déjame darte el motivo real, sin adornos. La transformación no ocurre con un solo vídeo. Ocurre con la repetición constante del mensaje correcto, semana tras semana, hasta que deja de ser información y se convierte en quien eres.
Este canal es esa repetición. Es la voz que te recordará quién estás decidido a ser justo los días en que estés a punto de rendirte. Abandonar ahora sería como despertar y volver a dormirte. No lo hagas. Quédate. Vuelve cada semana. Deja que la manada duerma. Tú tienes trabajo que hacer en las sombras. Así que te dejo con una última pregunta y quiero que la sientas de verdad antes de cerrar. Mañana, cuando suene ese despertador en plena oscuridad y todo tu cuerpo te ruegue 5 minutos más, ¿vas a seguir siendo un espectador de tu propia vida o por fin te vas a atrever a ser extraordinario? El silencio de la madrugada te está esperando. La pregunta es si esta vez, por fin, vas a acudir a la cita. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, mientras ellos duermen, tú ganas.